Memorias de un Caracol, película animada nominada al Oscar este año. Cuenta la historia de Grace, una chica que es separada de su hermano luego de que ambos terminan en hogares adoptivos diferentes y ahora Grace debe afrontar la vida con este vacío. Para hablar de esta hermosísima película está conmigo Fer. Fer, bienvenido, gracias por estar aquí otra vez después de bastante tiempo. Y con una temática diferente, ¿no? Porque habíamos estado hablando como de cositas de ciencia ficción y demás. Ahora veamos esta película que es más un drama. Y pues, ¿qué te pareció? Bastante bien, la verdad. Para empezar, se sintió bien el cambio, ¿no? O sea, es padre, no digo que no. La ciencia ficción o lo que quieras, el tema que quieras. Pero es lindo cambiarlo un poquito. Y en este caso yo diría que el cambio se sintió muy fresco, muy padre. No solo en lo que respecta al podcast, sino también en lo que respecta a la animación, pues. Qué bonita película, la verdad. Muy aterrizada, es sobre las personas y punto. ¿Me explico? O sea, el tema es muy concentrado, ¿no? Sí. Pero muy lindo además. Y, o sea, de las primeritas cosas que yo noté es qué bonito el arte. A mí me gustó mucho y de inmediato reconocí el estilo del director. Este cuate Elliot, me parece que se apellida Adam Elliot, creo, si no estoy mal. Permíteme checar. Ajá. Sí, tiene un estilo pero muy reconocible. Tipo Wes Anderson, ¿no? O sea, ves una de él, sea lo que sea, porque ya sabemos que ha hecho animación, ya sabemos que ha hecho también bueno, con actores de verdad. Uh-huh. Y de inmediato sabes que es de él, aunque jamás hayas visto su nombre ahí en los créditos, ¿no? Esto es Wes Anderson. Y lo mismo este cuate. De inmediato reconocí su estilo porque ya había visto su película, me parece. No me acuerdo si es la primera o si hizo un corto antes, algo así. Pero Mary and Max. Sí, claro. Es una belleza de película también, pero mucho más desgarradora que esto. Sí. Es como la tumba de las luciérnagas. La ves una vez y dices, está hermosa, pero no la vuelvo a tocar. Entonces, en este caso creo que no llega a esos extremos, pero igual no le quita ningún mérito. La película es encantadora, es muy bonita. Pero eso sí, aunque adelantaré que ya desde el inicio yo digo 100% recomendada, es de lo mejorcito que he visto. A mí me encanta y creo que todos deberíamos verla. También va con una advertencia. Aunque sea animación, sea stop motion, esta película no es para niños. Entonces, pequeña advertencia y de repente dices, qué linda, una película muy bonita sobre caracoles, voy a verla con mis hermanitos, con mis hijos, mis sobrinos, lo que quieras. No, ojo, no es para niños, ¿de acuerdo? No. Entonces, primera advertencia ahí, pero eso sí, para todos los demás, recomendadísima. Gran película, muy bonita. Llega, pues, sin pecar de sentimentalista, ¿saben? O sea, para todos los que nos estén viendo, habrá gente a la que no le gusta mucho el drama, así, todas las películas súper lacrimosas. No peca de eso, pues, no es ese sentimentalismo al extremo, no. Pero con recursos muy limitados y tanto materialmente como narrativamente, con poco logra mucho. ¿Me explico?
Y Sí, eso para mí es un mérito, ¿no? Es sí. muy bonita, te llega y no necesita hacer grandes aspavientos, no lo hace, ¿no? Ujú. No lo hace y no lo necesita. Entonces, esas es algunas de las virtudes que puedo señalar ahora de entrada, ¿no? Pero también me gustaría escucharte a ti. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Estás de acuerdo con lo que dije o no? No sé. Fíjate que a mí me encantó, ¿eh? Y ciertamente también yo vi la de Marian Max hace ya tiempo. Y hasta ahorita que lo mencionaste me cayó el 20 de que sí, es el mismo director, Adam Elliott, ya revisé, sí se Ah, apellida Elliott. perfecto. Mm, Así es. Entonces, sí, sí, a mí la verdad me encantó la historia y pues, digo, aunando a esto que dices de que con poco logra mucho. Una de las cosas que más me llamó la atención de la cinta es que es un monólogo. mm, Realmente diálogos hay muy pocos. Toda la historia te la cuenta el personaje de Grace. Eh, Incluso las partes que corresponden a la vida de su hermano, te las cuenta ella, leyendo las cartas que recibe de él o recordando cosas, ¿no? O sea, todo es, vaya, yo creo que el 95% de la película es un monólogo. sí, Es raro que otro personaje intervenga y es raro que haya diálogos largos, ¿no? Salvo quizá al final la reflexión que hace la viejita, que se me fue su nombre, con la que se queda Grace Pinky, finalmente. Pinky. Ajá. Mm, Este, sí, o sea, realmente es un monólogo. Y a mí me encantó eso, porque a través de la voz de un solo personaje, te encariñas con todos los demás. sí, Bueno, entre que te encariñas con unos y le agarras coraje a otros, como que, o sea, logra mm, transmitirte muy bien esos sentimientos de la protagonista, ¿no? Y conectas con eso. Entre eso sí. y la música también me pareció muy, muy bonita. Las pocas partes en las que sale música, porque también creo que no Es hay limitada, ¿no? Es limitada. demasiado, exacto, o sea, es Ujú, solo como para enfatizar ciertas cuestiones ujú, y, y pues una historia muy sencilla en cuestiones de que pues, realmente no es una trama que te explote la cabeza porque no estás sabiendo qué ocurre, o sea, es una biografía, ¿no? Una especie de biografía, pero tiene una profundidad y una cantidad de mensajes sobre la vida impresionante, impresionante. sí. Precisamente para allá, y para allá iba mi punto, y me alegra que estemos de acuerdo, o sea, que coincidamos. Ese es el punto, y a eso me refería con los recursos tan limitados, ¿no? La música, poquita, ¿no? Sin exceso, ¿no? El, lo emocional, digámoslo, ¿no? También es limitado. Los diálogos, lo mismo. De hecho, para mí es un gran mérito lograr tanto con una película que en efecto sea mucha narración. Eh, no sé a los demás, pero cuando una película empieza así medio narrada, a veces da un poquito de flojera. Sí, A veces, ¿no? Tienes que ser bueno para no perder la atención del público. Narrando así, ¿no? Digo, ¿por qué no me lo muestras mejor, no? En lugar de narrármelo. Entonces, que funcione, y insisto, funciona. Para mí es un mérito también. Eh, y yo quisiera señalar otra cosa además. Eh, Sumándole a la efectividad de todos estos recursos que acabamos de mencionar y lo bien que logran su cometido, yo sí diría que esta película no se lograría si fuera actuada. sí, No lo creo, en sí. absoluto. No lo veo posible. Entonces, que sea animada y en stop motion me parece todavía más efectivo. eh, Contribuye mucho a su impacto, Ujú. ¿sí? No creo que puedas lograr eso con actores. Y
al menos a mí me parece muy, muy interesante. Es una reflexión que ya he tenido desde antes. Eh, lo mucho que se puede lograr precisamente en ese rubro, lo que dijiste de aspectos de la vida, de lo humano, de la condición humana, eh, a veces mucho más incluso, insisto, que con actores, cuando usas dibujos o animación de cualquier tipo, pero Sí. eh, le da un toque muy distinto, carga el mensaje de otra manera. Me explico, te lo Ujú. hace llegar diferente. Le da un cierto toque de... Ahí es donde normalmente me atoro. No sé qué palabra usar ahí para decir qué es ese toque que le da, que no te podría dar un actor. Ujú. Eh, porque evita que se sienta exactamente como un super drama, Ujú. pero tampoco es tan serio, ni siquiera es tan aleccionador. ¿Me explico? Que se sienta como un regaño, un sermón. Eh, podríamos decir que suaviza las cosas. Eso sería una buena descripción. Suaviza las cosas. Y al suavizarlas es mucho más fácil llevar un mensaje más profundo. ¿Me explico? Entonces es efectivo. Y en este caso, el mensaje, o mejor podríamos decir, el tema, creo que es la soledad. Creo yo, si lo tuviera que resumir en una palabra, creo que el tema es la soledad. Eh, pero aún así no pienso que sea una película pesimista, ¿sabes? No, no para Eh, nada. y no faltará quien la encuentre a lo mejor deprimente, quizá, ¿no? Un poquito, sí, deprimente, triste, si se quiere, por decir lo mínimo, ¿no? A lo mejor no deprimente, pero se me hace una película medio tristona o algo así. No, yo no lo vería así. Me, me parece que de hecho es todo lo contrario. La película en realidad trata de ser optimista. Sí. De hecho, hay cosas muy densas, muy pesadas, situaciones que dices, esto no es poca cosa, y las toma con humor. O Ujú. sea, si hay algo que también tiene constante a lo largo de la película es humor, Ujú. ¿no? Meten alguna cosilla por ahí, algo simpático, algo chistoso, ya sea un diálogo, una imagen, lo que quieras. Eh, Eso a mí me parece también muy sensato. Eh, porque entonces siento yo el mensaje que nos está dando. Sí, podríamos decirlo. Si el tema es la soledad, el mensaje sería depende de la perspectiva. Depende de cómo tomas las cosas, de tu actitud ante la vida. ¿No? Y tomar las cosas con humor. Aceptar lo que sea que venga. Como seres humanos, ¿no? Y lo que te arroja la vida y las situaciones que inevitablemente van a llegar. Pero tomarlas con humor o con cierto optimismo, un cierto... Creo que ahí está el mensaje de la película. Sí. En mi opinión. Ejemplos tengo varios. Y eso a mí me parece algo muy optimista, una lección que vale la pena aprender, ¿no? Un mensaje que vale la pena decir cuantas veces sea necesario, Ujú. ¿no? Porque a lo mejor podemos decir, bueno, películas con temas similares, las hay, sí, claro. Eh,
pero, ok, nadie lo había hecho específicamente así como se hizo en esta Sí. película. Y con ese humor, con esos dibujitos tan bonitos, bueno, los muñequitos, ¿no? Animación, es stop motion, ¿no? Ujú, ujú. Eh, con esas metáforas, ¿no? Porque está cargada de metáforas y sí, y son, quizá no dirás, uy, son una alegoría tremenda de esto y muy compleja. Son metáforas simples, pero igual que el resto de la película, simples pero muy efectivas. Exacto. Entonces, no puedo más que deshacerme en elogios realmente. Ah, al menos así de entrada, es lo que más puedo decir, señalar ahorita. A lo mejor ahorita podemos meternos más en ejemplos concretos, así, pero, Claro. no, no es de a gratis que la estemos recomendando tanto. Realmente es muy buena. Pero también me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? Pues mira, ahorita que dijiste lo de las metáforas, o sea, el simple título, Memorias de un caracol, Ujú. es una metáfora. Sí, es cierto, sí. Porque pues en realidad la película no va de ningún caracol, o sea, va de Grace, que justamente se identifica con los caracoles por esto de que ella desde chica, pues como que se escondía, ¿no? De cómo era la gente con ella en la escuela, pues en general situaciones de la vida que no la hacían sentirse cómoda. Y se empezaba a refugiar en ella misma. Y ella se empieza a comparar con un caracol, justamente porque siempre llevaba como su coracita, ¿no? Su casa. Y de ahí su obsesión que empieza a crecer conforme más sola se va sintiendo. Primero porque pierde pues prácticamente a sus padres, ¿no? O sea, los abandonan ahí porque los papás se van a quién sabe dónde a vivir la vida bien felices. Se quedan solo los niños. Después se quedan nada más con el papá, fallece el papá y terminan los hermanos separados, entonces ya ni siquiera tiene esa familia, ¿no? Ujú. Sí, sí. Es- Perdón, un señalamiento ahí. Sí, estoy cruzando las cosas, porque Sí, primero la se familia muere el adoptiva es la papá. que la deja solita. Exactamente, Eh, la familia su, adoptiva es la que los sí, abandona, su, sí, su mamá biológica murió durante es el la que parto. fallece. Ajá, Exacto. pero, o sea, se entiende el punto. Sí, sí, nada Sí, más para que no nos hagamos sí, bolas. sí, yo también estaba así como de, aguanta, creo que estoy regresando todo. Sí, exacto, el orden cronológico es diferente, pero bueno, este, sí, o sea, el caso es que ella termina sola, ¿no? Y Ujú. también por eso la forma en la que ella va como aceptando o incluyendo cosas a su vida que le terminan haciendo daño, o sea, el tipo este con el que se casa, ¿no? Y que resulta que pues nada más la estaba usando para cumplir ahí una cosa Fantasía. rara, fantasía, fetiche, medio extraño. eh, y lo mismo que le dice su amiga al final, ¿no? O sea, tanta cosa de caracol que ella empieza a acumular la bola de caracoles con las que llega a vivir, ¿no? Que convives más con los caracoles que con la gente. O sea, todo eso es un reflejo de ese vacío, de esa soledad que ella siente y que no quiere afrontar. Sí. O sea, prefiere quedarse en su casa acumulando un chorro de cosas, aislada del mundo, rodeándose de gente que pues, no le hace bien, a salir, atreverse a dar ese paso y decir, esta soy yo y si el mundo me acepta, qué bueno, y si no, también qué bueno, pero yo soy así. Sí, sí, sí. Y es un mensaje muy, muy lindo, o sea, como tú dices, no es pesimista, para nada. Y justamente lo que hace es lo que tú decías, o sea, te va suavizando este tipo de situaciones con el humor. Por ejemplo, lo del marido este, ¿no? Como que te lo ponen muy jajaja y jijiji, porque, o sea, es como algo muy extraño. Pero después cuando te avientan el mensaje es como de, ah, caray.
aguantando, ¿no? Porque sí iba más allá de la apariencia. Sí, sí, híjole. Que te le pueden jalar uno de muchos lados a esta película. Pero me gustaría mantenerlo simple, ¿no? Y tampoco quiero spoilear. Sí, sí. Eh, pero estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Efectivamente, de temas, un montón. Y sí, lo suaviza. Les pone un tantito de humor. No sé, yo pienso otro ejemplo, por ejemplo, por decir los Simpson. Ujú. Al menos las temporadas antiguas, las que De universalmente las son primeras. reconocidas como muy buenas. Hacen algo similar, ¿no? O sea, tienen un montón de humor, a veces ya... eh, em, no sé, a veces roza el absurdo, lo que quieras, a veces roza algunos límites. Sí, Pero también también tocan temas de ese estilo, inicialmente, ¿no? sí, Eh, con cierta humanidad, pues. Y al menos a mí me sorprende cuando llego a repetir algunas de esas temporadas antiguas, lo mucho que llegas a empatizar con los personajes, aunque sean dibujos. Y en este caso sí. ocurre lo mismo, llegas a empatizar mucho con la situación de los personajes. ¿Me explico? Y eso me gusta. Por eso digo que es efectivo. Y como muestra de lo que estoy hablando, cuando digo que no hace aspavientos, pero que aún así logra mucho con poco, es que, por ejemplo, en las situaciones más tristes, en las más crueles, incluso porque hay situaciones muy crueles que muestran por allí, y que las pasan como si nada, a lo máximo a lo que llega es a mostrar unas pocas lágrimas y nada más. Ni siquiera un llanto tendido, ¿no? No, a lo máximo a lo que llegan son unas pocas lágrimas, pero es suficiente con eso, ¿no? O sea, te llega, te Sí. llega. Y siento que es más efectivo porque simboliza más una herida que anda adentro. Adentro y que no, quizá no sale de todo, no sé, pero algo que está ahí, ¿no? Que te duele y que te saca esas lágrimas, aunque por fuerte que seas o lo que quieras, ¿no? Y creo que esas son las peores heridas, ¿no? Las que llevamos todos dentro. Entonces sí me parece que quien la llegue a ver posiblemente estará de acuerdo conmigo en que no necesita más. O sea, incluso podríamos decir que sería menos efectivo si mostraran así un llanto de veras, ¿no? No, esas lagrimitas son suficientes para que te llegue, ¿no? Y de hecho a mí me gustaría hacer, por ejemplo, énfasis en esa expresión, podríamos decir semi-triste, como con cierta melancolía que llevan los personajes principales, ¿no? Al menos los dos hermanos y el papá. Ujú. Me parece muy significativa. Muy significativa esa expresión que tienen, incluso cuando están sonriendo siempre están un poquito tristes, Sí, ¿no? Y
para mí simboliza eso que estoy diciendo, ¿no? Esa herida que llevas dentro, que quizá nunca terminó de cerrar, que te sigue doliendo todo lo que quieras, pero aún así vas y te atreves a sonreír y te atreves a enfrentar lo que sea que venga enfrente y te atreves a ser bondadoso. Y para mí es signo de valor. Sí. Entonces, es signo de valor, pero además es un simbolismo. Yo podría decir que podríamos resumir el tono, si se quiere, o el saborcito que te deja la película como agridulce. Sí. Y que quizá seguramente esa es la intención de la película. Comparar eso con la vida real, que sepamos todos que no siempre puedes estar feliz, que no puede ser todo siempre perfecto, pero también al revés, que no siempre vas a estar triste, que no todo es malo, ni todo va a ser siempre oscuro, ni van a estar las cosas mal, que la vida podría decirse que es agridulce. Y esa es una gran metáfora, un gran mensaje. A mí me gusta mucho. Y creo que lo resumen cerca del inicio, cuando empieza a presentar a su hermano y empiezan a decir, bueno, él era así, yo era así. Y decía, a mí me gustaba ver como el vaso medio lleno, pero yo siempre sentí que el de mi hermano estaba medio vacío, ¿no? Esa. Y podríamos decir que no es una metáfora fuera de lo común, que nunca se haya escuchado ni nada, pero es efectiva. Es muy efectiva y la desarrollan perfectamente a lo largo de toda la película. Bueno, quizá podríamos decir o hablar también sobre personajes adicionales como el papá, como el señor ebrio que era un ministro. Pinky es importantísima. Ella es un núcleo de la película. Sí. Pero observa cómo abren la película, por ejemplo. Abren la película con la muerte de Pinky. O sea, ya empezamos así. Pero aún así se atreven a hacer un chistecito ahí en medio. Porque por si no fuera suficiente con ver su agonía y cómo desaparece, cuando Jack la da por muerta y le empiezan a salir sus lágrimas y dice, pues adiós Pinky, ¿no? Descansa en paz, lo que quieras. Todavía tiene que despertar para decir un absurdo así de las papas, ¿no? De potatoes, ¿no? Al menos a mí me dio risa. Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, ya después sabemos por qué. Pero a eso voy. O sea, ¿cómo abres una película así con la muerte de alguien? De todos modos le metes un chiste ahí. Agridulce. ¿Me explico? Es a lo que voy. Ese es como el primerísimo ejemplo que se le puede poner, ¿no? Y creo que de los más efectivos para resumir esto. Es agridulce, o sea, te van a mostrar un montón de cosas, pero bien crueles o feas. Pero también le van a meter de lo suyo y del humor que quieras, pues. Y te das cuenta que a lo mejor vale la pena echarle una repasada, ¿no? Verlo un poquito desde otra perspectiva. Ahorita que estás haciendo referencia a ese inicio de la película, yo creo que te gusta los primeros 15, 20 minutos, te enseñan como toda la parte negativa, ¿no? O sea, toda la parte trágica de la vida de Grace. O sea, como la parte que más la marca, por así decirlo.
porque pues la idea tragedia pues hay a lo largo de toda la película, pero el principio creo que sí es como un golpe un poco fuerte en ese sentido, porque te va enseñando las pérdidas, los traumas, las heridas que va teniendo desde chica, o sea, ni siquiera es como adulto, o sea, estás hablando primero de una niña que, que pues empieza a ver el lado negativo de la vida por diferentes circunstancias, ¿no? Y aún así ella trata de mantener como ese optimismo ante las situaciones, ante los problemas que tiene que enfrentar y cómo poco a poco eso va tambaleándose, ¿no? O sea, no me atrevería a decir que se derrumba, porque la verdad no siento que sea el caso, pero sí como que se tambalea como esa perspectiva positiva de la vida. Pero fíjate que, o sea, narrativamente hablando, es brillante lo que hicieron en cuanto a crear una especie de... Es que no sé si círculo o medio círculo, porque la película termina en un tono muy similar al que comienza, pero con emociones contrarias. Correcto. Entonces, o sea, la verdad es genial eso, porque no es fácil de conseguir. Sí. O sea, creo que los puntos claves de la vida de Grace que te van mostrando del hermano, de Pinky, del papá incluso, ¿no? Que pues sale buena parte de la película, de demás personajes que de repente van saliendo, te llevan justamente a ver eso, o sea, cómo cada quien tiene un rol que cumplir, como un papel que cumplir en la vida, ¿no? Sea positivo o sea negativo. Entonces, al final te dejan enseñanzas y esas enseñanzas son las que te ayudan a ver la vida, digamos, pasada, o tu pasado, con otros ojos. Sí. Y que a lo mejor mientras tú estés como muy clavado en un rollo y pensando o fijándote en una idea, como que la gente te empieza a empujar, ya sea para adelante o para atrás, pero siempre tienes como ese como esa pluralidad de ideas en tu vida que te van marcando, y como eso te ayuda a que no termines como empezaste, o sea, te vas transformando. Sí. Me parece que esto sí concuerda un poco con lo que comentamos al inicio, ¿no? O sea, en efecto, se trata sobre todo de perspectiva. Y no tanto de qué tanto te puede... O sea, de, uy, qué mala mi vida, ¿no? Me tocó así o me tocó asá, sino de cómo lo tomas. Perspectiva es lo importante. Exacto. Porque podríamos decir que su vida, la vida de Grace, no es particularmente trágica. O sea, el labio leporino, dices, ok, eso no es... Está fuera de tu control, no es tu culpa. Claro. Simplemente así te tocó, eso te lo arrojó la vida. Pero tampoco es tan raro la condición, ¿me explico? Ni tan desastrosa, ¿no? Es una pequeña detalle. Sí. Es ok. Y entre el resto de las cosas, dices, ok, a lo mejor hay algunas peores que otras, pero digamos, una madre que muere durante el parto, aunque sí es muy feo, creo que hay cosas peores. Por ejemplo, que no te quiera y te abandone, creo que eso es peor. En mi opinión.
Y a lo mejor el papá pues está en silla de ruedas y dice sí, o sea, chale, ¿no? Y ya no puede continuar con su profesión, carrera, o sea, Sí, sí. a lo que se dedica, pues. Y a lo mejor se deprime y cae en el alcoholismo y lo que quieras, pero no es un padre abusivo. Y nunca perdió como esa chispa que lo caracterizaba, ¿no? Sí, O sea, sí, a sí, o pesar sea, de todo, se como divierte que con sus hijos. siempre... Exacto. Se divierte con ellos, Exacto. como sea, así, a lo mejor sea, vamos a subirnos todo en la silla de ruedas y vamos a aventarnos allá, lo hace. Entonces, creo que por ahí va el punto. Precisamente creo que se confirma, creo que es el núcleo de la película. Ah, todo se trata de perspectiva, de cómo tomas las cosas. Y algo que me gustaría añadir, que creo que vale la pena también retomar, es cómo tratan a sus personajes. O sea, a lo mejor no les ahorran ningún golpe, porque así es la vida, no te los va a ahorrar, pues. Toca, te toca y listo. Pero al menos a mí me deja un muy buen sabor de boca, algo muy, en mi opinión, muy positivo. Y que a lo mejor pasa un poco más desapercibido, que tampoco los juzga. Por ejemplo, a Grace, a Grace le gusta esconderse, ¿no? Le gusta retraerse, pero en ningún momento te lo muestran como algo digno de vergüenza. ¿No? Para nada. No la están juzgando, simplemente es como es ella y listo. Se me olvidó cómo se llama el hermano. Gilbert. A Gilbert, claro. A Gilbert a lo mejor es un poco más confrontativo, ¿no? Y él ve las cosas diferentes y a lo mejor él sí tiene el brazo medio vacío en lugar de medio lleno y le encanta jugar con fuego, por ejemplo. Eso en principio no es no se considera un rasgo positivo, ¿no? El fuego es peligroso, pero tampoco lo juzgan. O sea, yo en ningún momento veo que muestren, oye, niño, no debes jugar con fuego, ¿sabes? Mira lo que le pasó a él por estar jugando. No, ni veo que juzguen al papá por ser alcohólico. Y creo que incluso los personajes más, podríamos decir, irritantes quizá, incluso a ellos los tratan de esa manera. Por ejemplo, la familia de religiosos que se pone a torturar al pobre hermano, dices, rayos, es que de verdad son un poquito odiosos, sí, por decir lo mínimo. Pero ni siquiera ellos los juzgan. O sea, no muestro que te vean, que te digan así de mira, como un ataque a la religión, o nada. Simplemente ellos son así, punto. Hasta ellos los muestran con su toque de comedia, porque al menos a mí me dio mucha risa verlos rezar, hacer los ruiditos raros. Sí. Y al esposo, incluso a él lo muestran como... Ok, a lo mejor dejan abierta la pregunta. Al menos eso. Decir, ok, lo que hiciste no es muy simpático, pero al menos dejan abierta la pregunta. Porque cuando lo echan, al menos él se ve triste. No sabemos si se arrepiente de lo que hizo. No sabemos
si a lo mejor sí la quería, pero también tenía otra inclinación extraña, eh, que, que pues ciertamente la hirió, pero a lo mejor sí la quería. A lo mejor, no sé. Y ella interpretó no, es que no me quería a mí, sino a mi gordura o algo así. Mínimo, no nos lo muestran. Mínimo deja abierta la pregunta. Y pues yo no veo el juicio, pues, de decir, no, sí, en efecto, este tipo es malo. Y creo que de todas las metáforas que hemos estado hablando, del vaso medio vacío, del vaso medio lleno, de es que todo depende de perspectiva, llega un punto en el que te lo explicitan. O sea, a lo mejor te lo van explicando y te lo muestran y dicen, mira, o sea, ve cómo se maneja la cosa. Pero llega un punto en el que dicen, bueno, se trataba de esto. Por ejemplo, de esto que acabo de decir, de que no los juzgan. Y, en mi opinión, llega cuando la llevan a la corte por el robo. Y se encuentra como juez al mismo tipo ebrio que corrieron de su trabajo porque se puso a hacer cosas ahí en el juzgado. Y él lo dice, lo explica. Yo creo que eres una buena persona, que todos podemos cometer errores, lo que quieras, que a lo mejor estás arrepentida y que todos merecemos una segunda oportunidad. Eso también me parece muy encomiable. Sí. Me parece un buen mensaje, me parece una muy buena actitud ante la vida. Sí. Y creo que es otra de las cosas que aporta esta película y que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Que vale la pena asumir, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros dijimos que esta es una película sobre la condición humana y si no nos diera ningún consejo, entonces ¿qué nos aporta realmente la película? ¿Solo es que una expresión de desesperación? No, sí te ofrece algo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ofrece. Y de repente tiene algunas metáforas medio extrañas, ¿no? Como al inicio que dice que papá decía que la infancia es como la ebriedad, ¿no? Todos recuerdan lo que hiciste menos tú. Ah, sí. Ok, vale. Eso me parece una jalada. O sea, es humor y está ingenioso. Es gracioso. A mí me dio risa. Y funciona. O sea, a lo mejor no es una lección sobre la vida, pero funciona. Y dices, ok, está chistoso. O sea, por ejemplo, tiene muchas referencias a literatura. También, sí. Claro. Te muestran los títulos de los libros que están leyendo y de ahí te puedes empezar a sacar cosillas, ¿no? Empezar a unir hilos si quieres. Mínimo te ponen a trabajar la mente. A lo mejor explorarlas a fondo sería tema para un segundo video. Siento que eso ya es mucho más extenso. Pero mínimo te pone a dar una vuelta o dos ahí en tu cabecita, ¿no? Te pone a reflexionar. Y eso me gusta también. Creo que eso es lo que nos aporta esta película, ¿no? Las dos cosas que ya dije, depende de la actitud, que todos merecen una segunda oportunidad, que no es como simplemente eres malo o eres estúpido o eres lo que quieras, no. Y al menos yo encontré otra que me gustaría mencionar para cerrar, al menos mi participación. Yo encontré otra metáfora que creo que no hacen explícita, pero visualmente te la repiten. Y
que creo que también vale la pena mencionar. Y es que Grace, sí es Grace, ¿verdad? Sí. Grace, sí. Sí, se pone a narrar su vida, ¿no? Libera a Silvia, ¿no? Su caracolito, lo deja ahí en el piso. Caracol. Ahí lo deja y pues es libre, ¿no? Y se pone a narrar su vida. A mí me parece muy significativo que a pesar de todo el dramononón, si quieres, que le echa al caracolito, el caracolito sigue avanzando. Incluso podríamos decir que no le importa. Y tiene todo el sentido del mundo, porque no esperaría ver al caracol triste por lo que le narra Grace. Uh-huh. Pero para mí es significativo porque en realidad parece haber un mensaje ahí. Como de que no importa si vas lentito, no importa las cargas que lleves encima, pues sigue avanzando, ¿no? Y es que al final Silvia llega a un lado y logra algo. Y lo vemos. No lo voy a decir para no arruinarlo. Pero ella llega a algún lado y logra algo. Así de despacito como avanzaba, así del obstáculo que tuviera y así de todo lo que le echaron aquí en narración, pasó esto y aquello. Y simplemente siguió. Para mí es otro mensaje que vale la pena que quería mencionar. ¿De acuerdo? Entonces, yo sí lo resumiría así. Habla sobre la condición humana, sí. El tema es la soledad, sí. Pero el mensaje son esos tres que dije. Y no podría más que insistir en que vale toda la pena del mundo verla. Sí. Pero todavía más si tomamos esos mensajes, ¿no? Uh-huh. Sí, los aprovechamos. Entonces, creo que aporta mucho. Si no tuviera algunos temas un poquito más complejos que a lo mejor un niño no puede manejar a su edad, una versión simplificada de eso también valdría la pena para un niño, ¿no? Pero no, eso sí, no es para niños. No. Pero sí es para todos los demás. Exacto. Y creo que eso es todo. No sé qué opinas tú, Lu. ¿Con qué te gustaría concluir? Pues mira, yo concuerdo completamente contigo con este cierre que acabas de dar. Yo nada más agregaría a esto que mencionas de la segunda oportunidad, ¿no? El cómo la película también te termina mostrando que pues no importa el cómo estés viviendo tu vida en este momento, siempre vas a tener una oportunidad de cambiarla, de mejorarla. Entonces creo que es un mensaje también muy, muy bonito. O sea, de verdad, yo también recomiendo muchísimo la película. Creo que todavía no está en plataforma, creo. No, que yo viera. Pero vaya, en cuanto llegue a plataforma, por favor véanla, porque sí es una película que, o sea, sí te deja ese sabor agridulce que mencionabas hace rato, pero a la vez como que o sea, a partir de eso como que te motiva, ¿no? Así como de, ok, voy a mejorar mi vida, voy a quitar mis malos hábitos, ¿no? Entonces, sí, es una película muy buena, muy, muy buena. En efecto, no es infantil. De hecho, hubo muchísimas críticas de la película por eso. Que porque nunca se advirtió el tipo de contenido que tenía la película, pero pues bueno. Ni modo. Y y sí, es muy linda. Es muy linda, la verdad. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, yo estaba segurísima de que se iba a llevar el Oscar a mejor película animada. Yo debo confesar que le he perdido mucha fe a eso. Ok.
Cada vez veo ganar cosas que no siento que deberían ganar y quedarse atrás obras que siento que deberían haber llegado más lejos. Entonces, Claro. pero mínimo que esté nominado, es bueno, ya es algo, ¿no? Ujú. Se merecía el Oscar. Yo sí lo pienso también, Sí. pero eso no le demerita en nada. No, al contrario. Se vale por sí misma. Es Entonces, correcto. véanla, vale la pena. Sí, sí, véanla. Y pues con esta amplia recomendación por parte de ambos es que concluimos nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. Recuerden que estamos tanto en YouTube como en Spotify. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Threads, TikTok y X antes Twitter. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Cine en Palabras. Nos vemos a la siguiente. Adiós.